Sean bienvenidos al canal de Claudio Brun, junto a los mensajes espirituales de amor y luz. Saludos, queridos. Avanzamos hacia el verano, y una nueva ola estabilizadora que nos ayudará a transmutar y asimilar todo lo que hemos ido encarnando. Junio será un mes cuyas energías nos ayudarán a integrarnos y adaptarnos al cambio. Tenemos ahora una ventana estabilizadora en estos 2 meses, para rejuvenecer e integrar la transformación que estamos viviendo, preparando el cuerpo para lo que está por venir en septiembre y octubre. Estos meses van a ser de profunda transformación para todos nosotros, ya que también tenemos los eclipses y muchas otras energías importantes, que vienen para continuar preparándonos para el despertar y la reconexión del cuerpo de luz con el que muchos de ustedes han estado trabajando durante todos estos meses. Estamos en un momento en el que hay una gran disolución de nuestro yo egoico, limpiando viejas capas y aprendiendo cómo adaptarnos a nuestro nuevo yo, porque fuimos programados para no aceptar nuestra magnificencia como seres divinos, y ahora estamos recuperando nuestros derechos de nacimiento divinos. Muchos serán los aspectos de ustedes mismos y de sus vidas, que verán desaparecer porque se están volviendo más poderosos, más sabios, y por lo tanto soberanos, y todo lo que disminuye su energía, y su falta de respeto debe desaparecer. Deja ir todo, cuando no resistimos, permitimos la alegría y un estado de ser más iluminado. Nuestro camino de ascensión también es uno de alegría, alineación y gratitud. No es natural estar siempre sufriendo, porque no es así como debe ser. Una vez que recuperamos el equilibrio, y entendemos que los desafíos son consecuencias naturales de nuestra elección de transformarnos como especie, saborea el momento, y todo lo que has creado en él. Has trabajado mucho, ahora deja que lo viejo se disuelva a la luz de tu verdadero ser. Estate abierto a abrazar aspectos superiores de ustedes mismos. Como nos recuerda el tránsito de Júpiter en Trígono, y Plutón a principios de mes, la mayoría de ustedes probablemente estén sintiendo el agotamiento de las recientes transmisiones solares. Pero esto es solo el comienzo del gran cambio que se avecina en septiembre, en el que seremos ayudados a completar la transfiguración de la parte inferior de nuestro cuerpo, estabilizando toda nuestra plantilla con el eclipse en Libra, así como muchos tejidos y templarios de la Tierra. Energéticamente, ha sido un año muy intenso. Junio y julio son meses claves para la recalibración, la comunión del alma, la recuperación de la sabiduría y, más allá de todo, la desintoxicación consciente, ya que permitir que el cuerpo se regenere a nivel celular, es fundamental para continuar encarnando las siguientes energías. Junio tiene una frecuencia de 5 universales, una que se intercambiará con la frecuencia 6, del portal 6, un influjo de equilibrio, armonía y restauración para ayudar en medio de este periodo de transformación. El número universal 5 de junio refleja el pico del cambio en curso, que todos estamos experimentando, ya que todo cambio se crea a partir de nuestra voluntad de evolucionar, ya que nada viene del exterior si primero, no hemos elegido co-crear con él. Un cambio que ahora está estabilizado hasta la próxima fase de integración, ya que a los transformacionales deben seguir periodos de recalibración como única manera de cuidar sus cuerpos, y permitirles digerir todas las energías anteriores. Este año nos estamos preparando para el contacto. Las frecuencias octodimensionales que hemos estado recibiendo durante todo el año, y que nos ayudan a reconectarnos con nuestra mónada, tienen también el propósito de acercarnos a los mundos iluminados por Dios, comenzando a estar abiertos a los intercambios galácticos. Muchos de ustedes han hecho acuerdos de alma con muchos seres benévolos, para descender la sabiduría de los reinos iluminados en este plano 3D. Ha llegado el momento de encarnar la divinidad, que es el primer paso hacia la reunificación y el contacto galáctico. Junio representa un mes para expandir todo lo que hemos integrado, para que podamos comenzar a preparar nuestros cuerpos, para permanecer en una nueva banda de frecuencia de quinta dimensión,
trascender los planos 3D, y entrar en las dimensiones alma-mónada. Es un mes más tranquilo astrológicamente hablando, pero no por eso menos importante, ya que todas las fases de nuestro viaje de ascensión son claves para que obtengamos los resultados deseados. Junio es un umbral, al igual que julio, en el que tendremos la oportunidad de armonizar nuestros cuerpos, preparándonos para una nueva ola de integración en agosto, y especialmente en septiembre y octubre. El foco está en la alineación entre el corazón y la mente, por lo que todo lo que nacemos proviene de una perspectiva unificada, que es cuando obtenemos resultados estables y duraderos. Estamos en un viaje acelerado para convertirnos en seres libres y soberanos, lo que ocurre cuando asumimos plena responsabilidad y nos hacemos cargo de nuestra energía y nuestras elecciones personales. Este año estamos bendecidos, porque estamos listos como colectivo con energías maravillosas, para ayudarnos en nuestra elección de evolución consciente. La elección es tuya, amados. Que elijas seguir abrazando más amor, sabiduría y poder. Estamos contigo. Te queremos mucho. Somos tu familia de luz. Somos la Federación Galáctica. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Saludos, queridos, somos el Consejo Arcturiano, y nos complace en conectarnos con todos ustedes. Somos muy activos en todo momento con nuestras proyecciones de energías, porque sabemos lo importante que es para nosotros sentir que estamos contribuyendo al mejoramiento de todo el universo. Tenemos mucho amor y admiración por aquellos de ustedes que están pasando por un momento más difícil en la existencia, y verlos sufrir y luchar expande nuestra capacidad de sentir compasión y ofrecer amor. No nos sentimos agobiados por esto, y no nos sentimos responsables por ti, pero queremos ayudarte. Sin embargo, no ayudamos por un sentimiento de culpa, porque sabemos que acabamos de elegir un camino diferente para nuestra existencia en este momento, y sabemos que algún día estaremos en tus zapatos, y tú estarás en los nuestros no físicos para ayudarnos. Eso es buen karma, pero de nuevo, no es por eso que hacemos lo que hacemos. Hacemos lo que hacemos porque somos sensibles, y porque sabemos cómo queremos sentirnos. También sabemos que siempre hay algo que podemos hacer sobre cómo nos sentimos, mientras que los humanos no siempre tienen ese mismo conocimiento. Los humanos que hemos observado a menudo, eligen escapar de lo que han estado sintiendo para sentirse mejor, y este no es el camino que quieres tomar. Todos los caminos conducen de regreso a la fuente en última instancia, por lo que no importa lo que hagas o dejes de hacer, no hay juicio. Pero si realmente quieres sentirte mejor, entonces lo que haces debe ser un trabajo interno. Debe ser algo que están haciendo dentro de ustedes mismos. Aquellos de ustedes en cuerpos físicos que son sensibles, el momento más difícil que existe en la Tierra durante este periodo de transición, porque todo tiene que surgir para ustedes, y cuando sucede, lo sienten y lo sienten con fuerza. Cuando te presenciamos en esos momentos, sentimos que tiras de nuestra compasión. Nosotros también nos sentimos expandiéndonos ya que sabemos que nuestra expansión siempre los ayuda. También sabemos que su expansión nos ayuda, y nos encanta experimentar su expansión por una variedad de razones. Estás teniendo éxito, lo estás haciendo cada vez mejor, y podemos decírtelo porque sentimos tu progreso. No solo miramos su progreso en términos de que acciones se tomaron en la Tierra en un momento dado, sentimos tu expansión, y tu expansión es constante. Aquellos de ustedes que son sensibles, también tienen la mejor oportunidad de aprovechar la expansión,
que está disponible para ustedes en cada momento de sus vidas. Cuando necesites ayuda con eso, sabes que puedes llamarnos, y sabes que estaremos allí para ti, por todo lo que te acabamos de dar, y porque no tenemos nada más que hacer. Pero en realidad, es porque nos encanta ayudarlos, y nos encanta verlos crecer, evolucionar y ascender, que es lo que están haciendo todo el tiempo. Gracias, somos el Consejo Arcturiano, y hemos disfrutado en conectarnos con todos ustedes. Muchas gracias por escuchar estos mensajes espirituales de amor y luz.